Tú dices que no la hay. Tú dices que no la hay. Carita como la tuya, din, din, dale, dale, dale al don, don. Carita como la tuya. Tú tienes la vanidad. Tú tienes la vanidad. Otros tienen la hermosura, din, din, dale, dale, dale al don, don. Otros tienen la hermosura. Si quieres que o carro cante, si quieres que o carro cante, mete yo eso no río, din, din, dale, dale, dale al don, don. Mete yo eso no río. Despois coeche mollado, despois coeche mollado, canta como un asubío, din, din, dale, dale, dale al don, don. Canta como un asubío. Canta cuco, canta cuco. Canta cuco, canta cuco. Narravizado arado, din, din, dale, dale, dale al don, don. Narravizado arado. Dale, dale, dale al don, don. Bueno, Uxía, una cosa más, un grupo más, una cosa nueva, constructiva, guapísima, femenina. Cuéntame, ¿cómo se llama el grupo? Ericas e Pelusías. Ericas por el brezo de la montaña y Pelusías, pues según nos ha dicho aquí, por andina, por las oucas, que por una alga. ¿Cuándo empezasteis con esto, Uxía? Pues creo que hace más o menos 2 años, como el coro da Mariña. Primero hicimos el coro, Pirrot y yo, y luego Elia nos dijo, ya que estás por aquí, ¿por qué no das clases de pandereta? Y a mí como que no me apetecía mucho dar clases de pandereta porque ya las había dado. Entonces le dije si me dejaba pensarlo y pensé que sería mejor hacer algo más creativo, coger canciones, crearlas, hacer coplas, experimentar con la percusión sin que sea algo pues rígido y fijo, ¿no? Entonces vamos deconstruyendo canciones que nosotros conocemos o que hacemos. Lo de buscar a Uxía fue por mi parte un egoísmo, tal cual, ¿eh? Uxía estaba viviendo aquí, era Uxía Pedreira, entonces dijimos, bueno, estando viviendo aquí, hay que aprovechar a esta mujer para que nos enseñe música, y ya está. Cuando dices que construís, ¿eso cómo va surgiendo en los que quedáis para ensayar, no sé cuántos días a la semana, y luego según va el ensayo? Quedamos los jueves y yo un poco también pues voy viendo cómo vamos en cuanto a capacidad, porque aquí mis compañeras nadie ensaya por la semana en casa. ¿Eso hay un reproche o un apunte? Es algo normal, quiero decir, la gente tiene muchísimas cosas que hacer y esto, digamos que nosotros llegamos allí y trabajamos sobre la música, pero bueno, me falta contar la otra parte más importante y es que le damos muchísimo a la lengua. Ya. Hablamos de todo, es un lugar donde... ¿Compartís? Sí, es un lugar de compartir y donde exponer pues, tus problemas muchas veces, de cambiar contactos, y ideas e ilusiones. Entonces, no, digamos que la música, pues como siempre, en muchos casos, es a veces un medio, ¿no? Un líquido, pero luego hay cosas más importantes, ¿no? La salud, la convivencia... Me interesan pues, otros sonidos y sonidos caseros
y además los sonidos que propongan mis compañeras también, y que eso pues dar a conocer que cualquiera puede hacer música, cualquiera es artista en cualquier momento, ¿no? Y además lo que intentamos también es, bueno, pues ¿cuál es tu talento, ¿no? O cuál es tu capacidad, ¿no? Aquí tenéis, bueno, me imagino que de trabajos y de profesiones de todos los que estáis en el grupo hay de todo, pero hay dos que son especialmente relevantes. Preséntanos esa. Pues son curiosas a nuestras compañeras Dina y Elia, porque ellas trabajan desde temas profundos en lo que es la Plaza de Bastos en Ribadeo, y no es que solo vendan, en este caso Elia, agricultura ecológica, que lleva muchísimos años con este tema, es una mamá en este tema, y Dina pues ha empezado desde vendiendo pescado ella sola, ¿no? Con una bicicleta, a ser una empresaria, ¿no? Entonces, para nosotros son importantes. Elia, vaya progresión. Con la bicicleta, llevando el pescado, ¿hasta dónde llegabais? ¿Por dónde ibais? Pues mira, Reinante, San Miguel, San Cosme, y llegábamos a Celeiro de Mariñaos, íbamos varias chicas. Diríamos 15 años o así cuando íbamos a vender. ¿En kilómetros cuánto puede ser eso? Pues que verá, pues unos 20 o así andábamos en bicicleta. 20 para allá y 20 para acá. 20, 30 así andábamos. Y después teníamos una casa que nos juntábamos todas. La primera que terminara de vender, íbamos para allí. ¿Y qué hacíais allí? Pues allí hablábamos, mira, pues vi ya aquel chico, qué bueno estaba y tal. Andábamos así. Y pues yo vino otro más guapo. Bueno, pues a mí me iba tirando por la cesta, que llevábamos una cesta, en la bicicleta. Pues a mí me iba tirando por la cesta y no me enteraba. Mira cómo cansada iba. Había que andar muchos kilómetros y seguir. Llegabas de vender, a lo mejor a las 12 estabas en casa, llegaba una lancha y ya te llamaban. Oye, Dina, ¿quieres una caja de maragotas? Pues cogías esa caja de maragotas y seguías. Que en aquella época era difícil, ¿eh? Hoy tenemos internet para mirar, pero de aquella solo tenías algún libro en inglés, alemán y poco más. Lo que pasa es que, bueno, teníamos la experiencia de nuestros padres y de nuestros abuelos, que fueron pioneros en agricultura ecológica, los abuelos, aunque después se dio la vuelta, se empezó con la química, pero hasta los años 40, 50, no había tanta agresividad química. Entonces, por eso también quizás fue fácil. Virgen de Villa Celanda, no lo ventiño en popa. Ay, la, ay, la. Que somos de Ribadeo, traemos la vela rota. Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la. Santa Cruta cheno alto Ribadeo no baixiño. Ai la, ai la. No medio da carretera tacha virxen do camiño. Ai la, ai la, ai la. La gente que vivimos aquí, de este lado, en Castropol, Tapia, nos relacionamos con los otros y las otras que viven en el otro lado, y así ha sido siempre. Claro, territorialmente no nos hemos vuelto interdependentistas. Podríamos hacer una comunidad aquí, pero bueno, eso es otro cantar. Culturalmente aquí existe un sustrato de relación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo
dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi mismo canto, y el canto de todas, que es mi propio canto, y el canto de ustedes, que es mi mismo canto, y el canto de todas, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Creo que es algo que debiéramos hacer muchos profesionales, volver al rural, a los pequeños pueblos, ¿no? y realizar un feedback de aprendizaje y de enseñanza, tanto de un lado como de otro, ¿no? Porque en el medio rural está como menos valorado, aunque es donde está la fuente de comida, riqueza, sabiduría popular, patrimonio inmaterial, material, ¿no? Y hay muchísima energía y muchísimo conocimiento. Rosa,